Oh, hermano, viene brígido, weón. Ah, cualquier palo, weón. ¡Concha tu madre! ¿Estás en la casa de mi hija? ¡Bien! ¡Bien, quédate arriba, hijo! ¡Quédate arriba! La historia de la catástrofe en el norte de Chile dominó la prensa y la televisión apenas se supo que los ríos empezaban a desbordarse sin control. Nadie anticipó lo que vendría y fuimos testigos de lo que ocurrió gracias a todas aquellas personas que en vez de correr tomaron su teléfono y grabaron. Pero lo que no ha sido investigado, menos esclarecido, son los residuos tóxicos que el colapso de los relaves mineros desparramaron por ciudades completas. La vida de miles de habitantes podría estar en peligro a causa de la contaminación residual que se alojó en la zona. Un equipo de La Mira, encabezado por el periodista Rodrigo Espinosa, investigó el impacto del aluvión en el desierto. Y esto es lo que descubrió. La catástrofe comenzó con una tormenta de rayos y truenos que se vio entrar desde la costa la noche del martes 24 de marzo y que se hizo inolvidable entre Tarapacá y el norte de la Araucanía. Ese espectáculo natural confirmó el estado de alerta que en Atacama ya tenía en terreno a quienes monitoreaban las zonas de riesgo sin saber lo que vendría. En 100 años no había ocurrido una cosa así. El gobernador de Chañaral estaba esa noche vigilando el cauce del río Salado cuando se dio cuenta que la situación se iba a salir de control. Eso fue tipo 11 de la noche. Por lo mismo, rápidamente tuve que bajar al Salado porque ahí converge también el tema de la quebrada de Chañarcito, que dobla la cantidad de agua. Obviamente de que yo vi el volumen que era desbordante y se le alertó a las personas que de una u otra manera se reían de lo que estábamos planteando, porque el agua no venía como tal, sino que venía un barro y eso era lento, ¿eh? Por lo tanto ahí más o menos demoró 4 horas llegar desde Diego de Almagro hasta el Salado. Así como tomé mi cámara y comencé a grabar cuando comenzó el desborde de estas quebradas. Comenzamos nosotros a monitorear parte del río Salado en el sector del kilómetro 14 en ruta hacia el Salado, pero ya fue imposible subir por la bajada de las quebradas. Hubo carros policiales de la PDI como también de bomberos que con su bocina y con su alarma comenzamos a avisar de que por favor se retiraran. Sin embargo, muchos decidieron tomarse fotos, selfies, esperando esta gran bajada de agua. A mí me causó extrañeza ver a mucha gente que estaba ahí pendiente de que bajara el agua y no pendiente de proteger su integridad física. Algunos nos insultaron que soy payaso, que por qué anda ahí alarmando a la gente, y también a algunos bomberos no le hicieron caso. Papito, mi cara. Vehículo, ay Dios. Está cagó. Vista cuesta creer que la lluvia baña periódicamente las angosturas de Atacama, paisaje del desierto más seco del mundo.
Y sin embargo, estos valles que cortan la cordillera funcionan de tanto en tanto como gargantas de tormentas tropicales que escapan del Amazonas despidiendo el verano con más o menos carga de agua. Nunca en la historia de cualquier atacameño podíamos haber pensado que podíamos tener 17 aluviones simultáneos. Este 25 de marzo se confirmó ese fenómeno, pero además se cruzó una masa de aire polar que alimentó las peores precipitaciones de los últimos 100 años, y a la vista de todos, porque el 25M dejó también un enorme caudal de videos, fotos y testimonios, registros impactantes y hasta espantosos de las secuelas de la emergencia. Este es justamente uno de esos videos, y es muy probable que la persona que lo hizo no logró apreciar los detalles espeluznantes del registro. Fue grabado la mañana de la emergencia en el poblado del Salado, que está a mitad de camino entre Diego de Almagro y Chañaral, y muestra primero a los vecinos impactados por la crecida del río. Luego se nota cómo aumentó el caudal abarcando la calle completa, mientras algunos siguen sorprendidos por el fenómeno, cobijados en una puerta, y la marea de lodo al frente corre cada vez con más fuerza. Ahí se dejan ver los primeros desechos flotando en el alud, mientras el cazanoticias vuelve a ponerse a resguardo cuando pasa ondulándose a metros de su casa un automóvil y también un camión que, llevado por el agua, arrastra un árbol en el torrente, seguido de un montón de escombros que minutos antes eran los muebles y enseres de un hogar en el desierto de Atacama. Unos segundos después viene meciéndose completa la techumbre de una casa, seguramente desarmada por la fuerza del aluvión río arriba, que choca con un poste de luz que se quiebra con el impacto, botando al agua el tendido de cables. Revisadas con detención, las imágenes dan cuenta de la cara más terrible y penosa de esta tragedia. Entre los restos que vienen flotando aparece primero la cabeza de un perro, y a un par de metros se distingue el torso de una mujer que lleva un moño en el pelo y que flota aparentemente acompañada por otra víctima. En ese instante se ve también una tercera persona que parece ser un hombre que lucha por seguir respirando en medio de ese caudal terroso que todo lo confunde con los escombros. Es un misterio que habrá sido de ellos, empujados por esas aguas que bajaron sin descanso por el cauce del río Salado hasta el mar en Chañaral. Advertido por los pronósticos, el alcalde de Copiapó estaba atento a las precipitaciones esa noche. Cuando la lluvia se hizo intensa, le avisaron que la defensa de Paipote no iba a resistir. Ya venía el agua, ¿no es cierto?, inundando toda la calle con mucha fuerza. Eran las 4 de la madrugada, la gente estaba durmiendo, pero yo vine tocando la bocina, golpeaba las puertas de cada uno de los vecinos, de mis amigos, de mi gente que yo conozco, yo soy copiapino. A esa hora, las aguas ya habían inundado Paipote y el sector de los Llanos, se habían juntado con el río Copiapó y comenzaban a llegar al centro de la ciudad. Aunque no lo creamos, el río Copiapó, 25 de marzo del 2015, es una crecida impresionante. Yo creo que el río está arrasando con todo. Podemos ver ahora hacia el sector de Cordillera, hacia el puente que está en la planta Hochil, la antigua planta minera Hochil. Vemos que el caudal es inmenso y el arrastre de escombros, hojas, que por años se han acumulado en el seco lecho del río Copiapó, va todo raudo hacia la costa de la región de Atacama. Es realmente impresionante cómo el río se está desbordando en la ciudad de Copiapó. Las aguas venían
cubriendo rápidamente lo que era el vehículo municipal. ¿Cómo será la velocidad que traía el agua? Yo creo que crucé la ciudad no más allá de 20 a 30 minutos. En 24 horas cayó la mitad de lo que llueve en un año y en algunos sectores mucho más que el doble. Y además ocurrió esto durante 2 días seguidos. ¿Siguieron todos los protocolos? Todos, absolutamente todos los protocolos. ¿Eso significa que los protocolos fueron insuficientes? No, porque te insisto, 1.400 kilómetros de frente, con la cantidad de agua, con 18 quebradas, que no teníamos cómo saber que iba a ocurrir esto, estamos claros que fue algo que sobrepasó y que ni en la mayor expectativa de lo que estamos preparados se nos ocurrió que podía ocurrir una cosa así. Este exfuncionario de la ONEMI de Copiapó, que prefiere el anonimato, acusa que hubo errores en la reacción oportuna a la emergencia, según su denuncia, por desinterés y despreocupación. ¿Y eso pasó acá? Acá la ONEMI no tenía petróleo para hacer funcionar los generadores. ¿Cómo pueden explicar que las autoridades no tengan un teléfono satelital para comunicarse con el exterior? Estuvieron 3 días los niños incomunicados. Recién esta semana a los funcionarios de la ONEMI los vacunaron, teniendo un consultorio a 50 metros. O sea, 3 semanas después de la catástrofe. Entonces, si las autoridades no le toman el peso con su propia gente, ¿qué queda para el resto? El director de la ONEMI niega los cuestionamientos y admite que ocurrió un corte de energía al reemplazar uno de los 3 generadores que estaban a Clara correctamente cargados. Eso sí, reconoce que la fuerza del fenómeno sorprendió a todos, incluidos los que estaban a cargo de la emergencia. De esta dirección regional hubo 5 damnificados que quedaron atrapados. Por lo tanto, acá gran parte del sistema público que reacciona ante la emergencia está atrapado en sus casas. O sea, acá me atrevo a decir que el 80% de Copiapó si esto era un río. Y disculpa que sea personalista, a mí en la esquina me tomó, yo casi me di vuelta, porque me tomó el río. Cuando vino, inundó la dirección regional, a mí en la camioneta me salvó el disco pare, que quedó atorado. Y posteriormente yo navegué en la camioneta 8 o 10 cuadras para poder salir y dirigirme al Comité de Operación de Emergencia. Acá hay mucho empleo público que el día de hoy está damnificado. Aquí hay voluntarios de bomberos que perdieron su casa y seguían trabajando, seguían ayudando a la gente, a rescatar un montón de gente. Y eso se aplaude. Esto es terrible, Diego de Almagro, señor. Acá lo que falta más compromiso. Es servicio público, no servirse al público. Yo vi a carabineros embarrado entero, sacando niños. Muchas veces criticamos a los carabineros. Acá los carabineros se portaron un 7, embarrado entero. Un carabinero perdió su casa, de acá mismo Paipote. Él, lo único que rescató una chaquetilla esa amarilla, su radio, y andaba ayudando a la gente. Y él perdió su casa. Eso es vocación de servicio. En general, las radios locales y en particular la nostálgica de Copiapó sirvieron como primer puente de comunicación de los damnificados, los aislados y los sobrevivientes. El desborde del río Salado está llegando al centro de la ciudad, la verdad que es impresionante el caudal que trae. Nos llamaba gente desde los techos de las casas, nos llamaba gente que habían subido también al segundo piso, donde nos iban relatando ellos también que el agua iba subiendo, digamos, por la escalera. Esa misma mañana se mandó apoyo de Santiago, pero cuando al fin dieron la alerta roja casi al mediodía, el capitán González Rivera y su tripulación estaban por llegar. El río en ese momento estaba arrasando con las casas, se encontraba por en medio de las calles. El Eco Charlie 135 de 2 motores y patines de la Prefectura Aeropolicial fue el primer refuerzo en llegar. Nave versátil, demostró sus ventajas en las manos del piloto, que además grabó buena parte de la misión, obteniendo un registro único de esas dramáticas horas. Se veía gente que está sobre los techos. La misma gente que uno rescataba apuntaba hacia otra. Parece que hay una persona allá. Y entre esas personas nos indicaban que hay una persona que se la estaba llevando el río.
tenía cierto grado de hipotermia, la temperatura era bastante baja. Gracias a Dios también tuvo la fuerza suficiente para poder recibir la ayuda. Ese 25 de marzo, el capitán y su equipo lograron rescatar a un total de 41 personas, consiguiendo además un registro espectacular y dramático de la devastación que nadie había imaginado y de la sorpresiva miseria en que quedaban al anochecer miles de compatriotas. Todo lo que nos despertaron fueron los gritos. Entonces nosotros ya cuando nos levantamos estábamos con todo el agua, 30, 50 centímetros en la casa ya teníamos el agua. Las laderas cordilleranas fueron juntando el agua caída durante toda la noche y los cursos sumados entre sí llegaron a formar un torrente imparable y devastador. Hasta 270 metros cúbicos de lodo por segundo coparon la defensa de Paipote esa madrugada y reventaron aquí, en el casco antiguo, la zona cero del 25M. Las autoridades, como ustedes ven aquí, en la zona cero que se llama, cero llegada de autoridades. Oye, nosotros hicimos fila y no tocó nada, no le queda nada. Aquí, donde el agua rebasó con violencia y se devolvió sobre las casas contiguas, el vecino Miguel Abarcia, radioaficionado hace más de 20 años, fue el primero en avisar a Copiapó del aluvión que iba rumbo al centro de la ciudad. ¿Con esa misma radio, Miguel? Por la misma radio, aquí está, mi regolona, una EP450 Motorola, el cual me salvó la vida y no la he ni limpiado, la ando trayendo así porque es mi fiel amiga. Este era el portón donde guardaba mi vehículo y el de mi hijo. Y donde ustedes están parados es la camioneta de mi viejo que aún está enterrada. Como pueden ver, estas son las barandas de la camioneta, esta y esa. Una camioneta que trabajaba mi viejo. En el último minuto, Miguel salvó a toda su familia cuando ya el barro entraba con fuerza a la casa y les llegaba a la cintura. Por esta ventana, por acá, justo en esta ventana, aquí está la puerta, mira la puerta, y aquí teníamos otra ventanita. Nosotros miramos por acá y el agua ya está a esta altura, casi a la altura de la ventana, que tiene ¿cuánto? Más de 1 metro. Y desde aquí miramos, imagínate el montón de escombros que hemos sacado de acá. Nosotros vimos el agua más arriba de eso. Sí. Con cuidado por acá. Aquí está lo que fue tu hogar, nuestra casa, la cocina, mi pieza, la pieza de mis viejos, la pieza de mi hijo, el corredor, todo esto como quedó destruido acá adentro. Mira la ventana de mi pieza, como quedó. El barro metido todo completo adentro. Completo. Y por aquí salimos arrancando hacia el patio. Ya venía corriente aquí en este sector ya. Por aquí salimos arrancando, imagínense a la altura que quedó el patio. Y por aquí escapamos, por esa soga. Aquí llega el gallinero. Ahí hemos pescado todo en la soga, ya con el agua al cuello, aquí al pecho, tratando de escapar. Y por el lado de allá escapamos. Nosotros salimos a las 4 de la mañana solamente en pijama y a pata pelada, nada más. Nos quedamos aquí hasta que amaneció. Con las primeras luces de ese 25 de marzo, Miguel reconoció el terreno desfigurado de su barrio natal. Con otras familias, decidió instalarse en el segundo piso de esta escuela de lenguaje que tenía inundado toda la planta baja. Yo estuve 2 días sin comer, porque todo lo que había ahí me preocupé de los abuelitos, una tacita de café,
porque tomaban un tecito, un café y 2 galletas nada más. ¿Estuvieron solos mucho tiempo? Tuvimos 2 días sin ayuda, sin nada, batiéndolo por la de nosotros. A la final, en el albergue ese, entre comillas, que le pusimos albergue nosotros, llegamos a ver 200 personas aproximadamente. Esta es la verdadera zona cero y el cual hasta el día de hoy, amigo, no se ha acercado ninguna autoridad acá. ¿Por qué no vienen? O tienen miedo, digo yo, de ensuciarse las patitas y venir a decir, puta, amigo, por último, ¿cómo están? Por último, dar una palabra de aliento que yo creo que vale más de 1000 cosas, una palabra de aliento de repente que lo demás. Y la ayuda, sin mentirte, la primera ayuda que he llegado acá es de particulares. Aquí fue donde todo comenzó, acá fue donde realmente explota el río, donde colapsa. O sea, tenemos un sector donde todas las casas, y ustedes lo pudieron ver, están hasta la punta del techo con barro. Entonces pasa, chuta, el sector más grave y nos focalizamos en algo que, si bien es cierto, era grave, pero tal vez no la prioridad. Especialmente el barro se convirtió en esas primeras semanas en una pesadilla interminable que logró, a ratos, derrumbar la moral de los pobladores. Mi hijo, con esfuerzo, y todo se perdió en el porquería de barro. Y yo no lloro por el material, sino la tristeza, ver mi casa así, mi casa, verla así, todo destruido. Luchamos 6 años para tener una casa linda, preciosa, bonita. Éramos tan felices, todos nosotros, porque acaso somos muy unidos con los vecinos. ¿Saben que esto es peor que un terremoto? Es peor. El barro tiene una concentración altísima de tóxicos, tanto como sedimento como agua servida, ya que colapsaron todos los servicios sanitarios y tuvieron que hacer la apertura de esto. Entonces hay una mezcla, la verdad, acá. Si no andas con mascarilla, si no estás vacunado, probablemente podrías recibir una infección importante por todo lo que traen estos tóxicos, este barro, todo lo que va saliendo de las casas y el tema también de las ratas, que no es menor. Aquí un vecino Luna, Jorge Luna, aquí tratando de luchar contra... ¿Cómo está, compañero? Que nos ayude, ¿cierto? Baños químicos, agua, comida, máquinas, todo. Agüita, ¿ves? La gente pide acá. Fue precisamente aquí, en la población al pie del Cerro La Cruz, donde el cantante Américo terminó su visita sumándose sin sutilezas al reclamo de los damnificados. Yo los veo y me di cuenta que están solos. Este puto gobierno no hace nada. Los hueones están sentados con una corbata. No, de verdad, no es por pegarle a ellos, sino que yo quiero que ellos hagan algo, ojalá, weón, que la corbata al cogote les sirva para que reaccionen, para que tengan ideas. Si uno lo escogió por inteligente, entonces que la hagan, que lo demuestren, reclamen y no le den su espacio a ningún culiao. Pues esos weones lo único que quieren es plata y se olvidan que la plata en la vida es nada. ¿Estamos? ¿Sí? Pero si Américo vio un terreno y Américo dijo lo que él sentía. Américo dijo lo que estaba viendo. Américo lloró cuando nos vio. Sí. Si usted hubiese venido en ese momento, usted también se hubiese puesto a llorar. Porque es una pena ver a un jefe de hogar llorar sin tener nada. Él se emocionó porque él le dio pena todo esto. Él vino cuando estaba el barro todavía en cerros de barro acá. Cuando los niños pedían pan, pedían agua. Y aquí el gobierno, ni la alcaldía, nadie se hizo cargo. 3 días estuvo Américo dando, 3 días almuerzo nos trajo, comida, mercadería, cosas de aseo, agüita. Bueno, de todas maneras, el único como artista que ha venido para acá, a los Llanos 1, que nos ha traído ayuda. Esto lo vamos a hacer a mi manera. Don Leonardo Farca es una excelente persona para todos. Gracias a Dios la ayuda que nos trajo fue bastante. Mira, agua benedictino,
Esto es toma los ricos, pero aquí lo que conseguimos no son jugos yupi. Eso llegaron a Copiapó de eso también, igual que estos 2 camiones. Mucha envidia. Que la política no me gusta, por eso que odio a los políticos. Para que se compren el helado ustedes. ¡Eso! Cada uno, ya, uno cada uno, uno cada uno, uno cada uno. Yo te digo. Ya, tío. Ya, tío. Oye, pero escúchenme. ¿Ustedes van a ir al colegio o no? Sí. ¿Van a estudiar harto? Sí. ¿Se van a agarrar hartas minitas? Sí. En su propio estilo, el ex empresario minero Leonardo Farcas vino de Nueva York y también repasó a las autoridades mientras vigilaba personalmente la distribución de 800 millones de pesos en ayuda. Si me tomo el trabajo venir de Estados Unidos, gastarme esta fortuna, quiero dejar en claro, no quiero ser presidente, no me interesa la política, me interesa ayudar a la gente que lo necesita. ¿Y cómo puedo hacerlo eso? De manera personal y directa y transparente. Yo le agradezco a todos los privados que se pusieron con todo lo que pusieron. Yo no puedo ser desagradecido de nadie. Todos se pusieron con una cuota. Pero cuando nosotros tenemos un plan, cuando nosotros estamos organizados para enfrentar esta emergencia y cuando dice algunos que han dejado mucha mercadería, que han puesto muchas cosas a disposición y esa cosa no es así, yo estoy también disponible porque nosotros registramos todo. Están todos nuestros registros, nuestro control interno. El gobierno también tiene su registro y en algún minuto yo creo que de la historia se va a salir a luz y se van a aclarar todas estas cosas que yo creo que empañan una cosa que era tan importante en ese momento, que era la unidad que teníamos que tener entre todos. El alcalde de Copiapó advierte que hubo un aprovechamiento político de la tragedia, como cuando lo acusaron en las redes sociales con el video de una máquina limpiando la casa de su esposa. La Casa Blanca, donde hay una máquina, es la casa del alcalde. Solo una máquina para su propia casa. Y el resto de las casas, todos con pala. Chicardini aclara que él no pidió esa limpieza y que esa no es su casa porque él vive separado de su mujer. Las redes sociales hoy día son instantáneas, aparecen al tiro las fotos, esto que el otro. Y también hay como un aprovechamiento político de las cosas, y eso hay que decirlo. Lo cierto es que cunde el descontento entre los más damnificados. La falta de servicio de agua potable y la demora en la reconstrucción ya han alimentado varias protestas en Atacama. Todavía seguimos igual. Si hubiera algún avance, no existirían ni los baños químicos, ni el agua envasada, que todavía nosotros, la que recibimos es súper poca, no nos alcanza. Y eso nos llega cada 3 días, y es súper poca el agua que nos llega. Entonces no nos alcanza. Américo dijo que ustedes estaban abandonados. Sí. Estábamos abandonados, estábamos botados. Y estamos. Y seguimos votados. Sí, porque hasta ahora todavía no veis ni un avance. Nada. No, vienen, dicen, no, chiquillos, vamos, ya viene la ayuda, viene. O sea, es que lo que pasa es que la autoridad piensa de que con traerle un baño químico, con traer un poco de agua potable para lavar la loza, porque nos sirve para tomar, piensa que nosotros ya estamos bien. Las casas no hay ventanas, no hay puerta, no hay puerta de baño, no hay privacidad. O sea, nosotros estamos durmiendo y cualquiera puede entrar porque nadie tiene puerta. Regularmente se demora entre 6 a 1 año. Y nosotros necesitamos vivir decentemente ahora, en que la reconstrucción empiece ahora ya. No en 6 meses, porque en 6 meses uno mismo va a tener que empezar a encalillarse a pedir préstamos en las casas comerciales. Entonces, cuando vengan ellos van a decir, no, ya está todo arreglado, entonces la ayuda va a ser menos. Entonces, no, pues nosotros queremos la ayuda ahora, no en mañana. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestros pobladores, ¿sabe por qué? Porque yo tengo familia en Iquique y resulta que con el terremoto del norte todavía hay gente que está en carpa. Todavía tienen baños químicos. Si nosotros no los ponemos firme ahora, vamos a ser olvidados. Ya pasamos al olvido. Sí. Con lo que pasó para el sur, ya estamos en el olvido. Entonces vamos a seguir peleando nosotros. Este aviso es para el gobierno, que si nosotros no lo dan solución pronto, por nuestros departamentos, por nuestros 248 familias, nosotros vamos a ir a paralización. La reconstrucción tiene sus resistencias. Ahora, la zona cero ha sido calificada como zona roja, lo que pone en duda la estadía de sus antiguos residentes. Detrás mío
Están mis viejos limpiando lo que es las paredes, ya que todo esto lo que se ve atrás fue limpiado a puro pulso, pala y carretilla. Así que, después de escapar de la catástrofe, de sobrevivir al aislamiento y de limpiar a pulso el barro de su casa, Miguel y su familia podrían ser obligados a abandonarla. Tenemos grandes compañías, pequeñas compañías, pero lamentablemente todos contaminan y nadie piensa en lo que puede pasar. Todos estos relaves, estos camiones que muchos contenían ácido sulfúrico, es evidente de que hay cosas que están perjudicando la salud. Siento ardor en los ojos, en la garganta, en la piel, se respira algo raro. Varios de nosotros ya andamos con alergia, problemas de respiración, una ronquera constante, la mayoría resfriados, siendo que ya hemos sido vacunados casi por todas las vacunas que nos dieron en primera instancia para poder aplacar todo este tipo de problemas. Y ahí ha ido aplacando un poco, pero igual está y sigue permanente. Fue porque tuvimos los primeros 4 o 5 días contacto directo con el agua, con el barro. Entonces pasó la cuenta nomás, pasó la cuenta. Yo también siento problemas al respirar en los perritos. ¿Esta es nuestra brigada canina? Cuando corren los perros ya no corren como antes, que corren ciertos metros, se cansan y una tos que es impresionante. La inquietud de los rescatistas es la misma que tiene una gran mayoría de los atacameños. La Seremi de Salud afirma que los análisis del gobierno descartan que hubiera relaves mineros arrastrados por el aluvión. Algo que, según la prensa local, sí cree más del 80% de la población. Si observan, pueden apreciar la tonalidad verde ahí que va corriendo, muchos tonos verdes. Estoy en el preciso lugar donde pasó el río. Aquí ustedes pueden apreciar la magnitud de la fuerza que tuvo el río Salado al caer. Es increíble, de verdad que esto es increíble. Hay una contaminación muy grande en la bahía de Chañaral. No nos podemos hacer los huevones, como se dice, no podemos hacer los sordos. Esto es increíble. Es mucha la contaminación. Necesitamos ayuda urgente sanitaria. Necesitamos bioquímicos, análisis reales. Hay cáncer en el aire, chiquillos. Esto es muy fuerte. De verdad que el olor es muy insoportable. Y no es olor a descomposición. Es olor a relave. Yo creo que hasta nosotros pensábamos, yo si bien, sinceramente, yo creo que la mayoría pensábamos como ciudadanos de Atacama puede haber relave en los lodos. Pero lo que nos entregan los resultados es que no hay relave. El lodo trae agua, por lo tanto podríamos decir que en este equilibrio natural, el agua junto a la tierra lo que hizo fue limpiar ciertas zonas. Se ha comprobado, por ejemplo, la caída de concentrado de cobre desde la ciudad de Llanta, desde el pueblo de Llanta, unas piscinas que tenía Codelco en ese lugar. También se nos mencionó la caída de un estanque de ácido de la empresa Anglo American en Chile, división Manto Verde, que estaba en el pueblo del Salado, el cual también cayó hacia la ribera del río y lamentablemente llegó hasta Chañaral. Y a eso le sumamos la caída de ácido sulfúrico, ¿cierto?, por los camiones de la empresa Tamarugal, que estaban un poco hacia el norte en la ribera del río, que también se vinieron abajo y donde fuimos todos presentes de esa nube tóxica que se formó en el mismo minuto. Efectivamente, lo más preocupante fue encontrar resultados de saturación extrema, como los que arrojaron los análisis a las muestras del pueblo El Salado. Donde tenemos, por ejemplo, en arsénico, parámetros que superan lo estipulado como aceptado. Estamos hablando 6 veces más allá de lo permitido. Yo creo que por muchos años va a estar esto acá, va a haber que hacer un trabajo muy acuicioso en esta zona. En todo caso, las autoridades, a lo mejor para no crear alarma pública, han dicho que la situación no es peligrosa. Estamos
claro que nosotros tenemos que someternos después, cuando volvamos a nuestros hogares, someternos a exámenes porque realmente nos preocupa. En varios puntos de la trayectoria que siguió la tromba de lodo, el color verdoso de ciertos elementos revela la presencia de cobre, tanto como la de los peligrosos químicos que permiten extraerlo. Podemos decir que el agua causó mucho daño, pero también el agua es bendición. Y hoy día lo que ha traído es limpiar ciertos lugares que pudieron haber estado impactados con la presencia de esos metales pesados que lo desconocíamos. Sin embargo, estudios hechos por la Fundación Relave en las calles de Copiapó niegan que el agua haya servido para lavar los suelos. Por el contrario, según los resultados de esta investigación, el barro del aluvión llegó cargado de metales pesados, como arsénico, cobre, plomo y manganeso, muy por sobre la norma. 14 veces para arsénico, que es el nivel más alto, para el decreto 609, y para la norma tenemos 71 veces o 1400 veces para lo que es manganeso. Es harto. Es harto lo que establece. ¿Y esto en el centro de Copiapó? Esto es, sí, en el agua que estaba en el centro de Copiapó. Es importante que no sabemos de dónde viene la contaminación. Probablemente de relaves, probablemente de los pasivos ambientales mineros. Si tú vas allá vas a ver que hay muchos relaves abandonados o relaves activos muy cercanos a los ríos y la verdad es que el aluvión superó completamente todos los estudios, los índices que tenían de pluviometría en la zona. Podemos nosotros concluir, en base a estos resultados, que existe una probabilidad de contaminación por metales pesados, ya sea más bien por relaves o por pasivos ambientales mineros. Sabemos que el gobierno miente, entendemos también que la situación es grave, pero nosotros exigimos como un derecho humano, digamos, de la población chañaralina, en que nos digan si realmente está bien vivir acá o no, no por nosotros, sino por nuestros hijos, las futuras generaciones. La huella de la contaminación llega al mar, a las aguas donde una vez se bañó el presidente Ricardo Lagos, en un gesto que tenía que certificar la limpieza de estas playas. Ahora, al pasar por Chañaral, el aluvión arrastró todo un depósito de camiones tanques usados en el transporte de ácidos, varios de los cuales terminaron flotando en una nube de tóxicos sobre la bahía llena de escombros. Cuando se vino toda esta avalancha, venían camiones con ácido. De donde están en la carretera estaba Tamarugal, que ellos transportan ácido. Entonces nosotros estábamos al otro sector y se veían las fumarolas arriba y nos decíamos, ¿qué pasa? ¿Que se están quemando casas? No, era el ácido de los camiones, donde se explotaron los camiones y salía el ácido. Miguel Lay es un explorador turístico y guía experto de Chañaral que vive prácticamente frente a la bahía, donde observó cómo el desborde abrió el sedimento decantado durante más de medio siglo. ¿Te das cuenta cómo sale por capa? Va saliendo por capa. Bueno, todo esto es releve, ¿ah? Es releve directo, histórico que está acá. Y aquí podemos apreciar el contacto directo de ácido sulfúrico con el suelo, dando esta tonalidad negra, ¿cierto? Y de aquí vamos viendo las capas de releve con colores diferentes, distintos, que están acá. Más de 5 metros de releve histórico aquí. Hay 10 puestos. El gobernador, que también es ingeniero de minas, cree que se puede aprovechar la nueva desembocadura abierta por la inundación y, explotando el mineral del viejo relave, financiar la construcción de una costanera. Si yo lo voy a hacer con fondos públicos y donde no me genera nada, sería imposible. Pero hoy día, con las leyes que tiene este mineral, sí es posible rentabilizarlo, no quizás para ganar dinero, pero sí para recuperar lo que se hizo en su momento dañando, digamos, nuestra bahía. Los de la población Estación Paipote fueron en rigor los primeros vecinos de Copiapó que vieron cómo pasaba el aluvión y se desbordaba la defensa. A
que además varó esa mañana una preocupante descarga de frascos, bolsas y cajas de material desconocido que la mayoría atribuye a las mineras que rodean el pueblo. Muestren, miren acá cómo están las bolsas que llegaron de las minerías. ¿Por qué llegaron esas bolsas a nuestros hogares? A nadie los puso acá y viene, mira, tú tienes que ver, pues, mira, viene, están los frascos, están las bolsas, están etiquetadas, están con, no sé, con los números que ellos usan. Y hay frascos que ya los cabros chicos lo han abierto, pero uno no sabe que realmente tiene lo que tienen los frascos, lo que tienen los sacos, que hay por todos lados acá. Anduvimos 4 días con el barro hasta la cintura, sin saber que si tiene plomo, si tiene arsénico. No sabemos dónde estamos pisando en este momento. La Junta de Vecinos canaliza la inquietud de la población. La directiva que se encarga de repartir la ayuda también ha ido atesorando registros y muestras de estos materiales pensando en un reclamo a la autoridad o en una demanda. Estamos recogiendo muestras en lo que nos quedó a nosotros en lo que era el parque, en la cancha que teníamos también acá, al lado de la sede. Estas bolsas nos sirvieron para ponerlas de trinchera para que no se nos metiera el agua acá mismo. Pero muchas se disolvieron, se abrieron por la fuerza del agua, se abrieron y se esparcieron. Y estos frasquitos pasaron, muchos abiertos, muchos. Uno que otro quedó así sellado. ¿Ustedes creen que ahora están contaminados? Yo creo que sí. No soy ninguna experta, pero la polución que se levanta ahora que ya está seco en las calles molesta la garganta, molesta la vista, está dando rinitis, la gente anda todo el día así, salpullido en la piel también. Nosotros, como estuvimos ayudando a nuestros vecinos cuando se damnificaron, muchas personas tienen granitos en las piernas. Como quemado, Son como quemaduras. Sí. Se me inflamaron los pies, como que se me reventaron, se me quemaron. ¿Y por qué crees tú que pasó eso? Bueno, algunas personas dicen que el ácido con el agua quema y tiene que haber sido producto de eso. Todavía hay secuelas y las secuelas van a seguir apareciendo porque estamos recién empezando con esto. El aluvión diseminó por las calles y por el parque recién inaugurado esta carga traída de alguna faena. Sin embargo, hasta hoy, ninguna empresa ha notificado su pérdida o se ha hecho cargo de su inquietante contenido. La preocupación que siento yo, conjunto a mis vecinos, es saber qué existe bajo nuestros pies. Es la preocupación esencial que tenemos. Acá los primeros 10 días trabajamos a pies pelados todos, a pies descalzos, sin saber lo que en verdad estábamos pisando. El hogar de Héctor quedó enterrado bajo 2,5 metros de barro, igual que casi todas las casas del sector antiguo de Paipote, cercanas a la defensa. A él le preocupa lo que arrastró el lodo en esta zona, ya saturada por los pasivos mineros. Lo que pasó acá en Copiapó era un secreto a voces. Desde el año 97 que no pasaba algo similar, pero todos sabíamos que iba a pasar. Y a pesar de eso tampoco nunca se hizo el control necesario. No puede ser que dé la autorización a un relave que se instale al lado de la quebrada, siendo que saben que por acá siempre va a pasar el agua, siempre. A la orilla de esta quebrada tenemos 3 relaves y tenemos el de Atacama-Cozán, que es el que está en conflicto porque no se sabe lo que realmente pasó. Entre los vecinos de la zona 0, ahí donde golpeó la ola de barro y escombros, hay versiones que coinciden en describir un par de cañerías flotando esa madrugada en la crecida que los testigos atribuyen al relaveducto de Cozán, que transporta la borra 16 kilómetros desde Tierra Amarilla pasando por Paipote. Bueno, eran como olas que venían a esa hora, porque yo me levanto y vi como que eran unas olas así de barro, no era agua pura, era color chocolate. El tubo largo chocaba en las esquinas, pues. Como les vuelvo a repetir, no lo vi solo yo, sino que lo vio mi hija y mi esposo. Y claramente se dieron pasar 2 ductos que los rumores a voces dicen que son de Atacama-Cozán o de algún relave involucrado. Cuando el barro yo me quedé pegado, tuve que sacarme la bota pensando que era agua con barro. Y estaba caliente el piso y salía un humo. Cuando yo saqué la bota salía humo. ¿Por qué? Porque hay varios componentes que trabajan en alta cordillera y el
los acopios que hay acá, y que son de COSAM, es material que extraen relave de hierba amarilla de una comuna a otra. Miren los pies cómo están. Están quemados. Quemados, con ácido. La minera Atacama Kosan, de capitales japoneses, produce 4.000 toneladas de concentrado de cobre al mes y 117.000 toneladas de relave que se transportan por su tubería. La compañía no quiso dar entrevistas, pero en un comunicado informan que funcionaron sin problemas para la emergencia. Sin embargo, varias cañerías, algunas similares a las del relave, aparecieron repartidas por la quebrada y constatamos que a 3 semanas del aluvión, la planta donde se envía la borra estaba paralizada. Me encantaría decir que no es de relave, porque sabemos todo lo que afecta a la zona. Acá todos estos terrenos eran terrenos grandes, verdes y con la contaminación que a lo mejor si es que esto es relave, una contaminación que capaz pueda permitir hasta que la persona no viva más acá. Entonces eso no lo sabemos. Ningún tranque se vino abajo de los tranques que nosotros fiscalizamos. Con mapas a la vista, el Servicio de Geología y Minería confirma que al menos los relaves activos que revisaron no tuvieron problemas, como si los hubo con muchos otros abandonados. Efectivamente, algunos tranques más chiquititos se vinieron abajo. Pero más importante para el jefe del servicio es que estas cartas se respeten si se quieren evitar nuevas tragedias. Necesitamos son instrumentos de planificación territorial más potentes, que tengan en consideración lo que son los mapas de peligro geológico. No tiene sentido hacer mapas de peligro geológico si no somos capaces de respetarlo. Henry Jungers, un agricultor convertido en el principal activista por el depósito responsable de los desechos mineros, constató en terreno cómo los relaves abandonados están contaminando a la población. Lo que ocurre constantemente en torno a los relaves abandonados, siempre, especialmente en una zona saturada de relaves como ninguna otra en Chile, como es Copiapó, porque aquí la cantidad de relaves abandonados supera por lejos la cantidad de relaves que hay en cualquier otra ciudad. Y la lluvia en este caso, ¿cómo influyó para aumentar el riesgo? ¿Qué significa el relave? En Copiapó llovió bastante poco, pero sin duda que llovió también y no es frecuente esa cantidad de lluvia, así que hubo escurrimiento en los relaves, hubo material que bajó y se integró a los cursos de agua. Jungers nos guía hacia un cerro de color plomizo que se eleva a un costado de la ciudad. El relave de Salihochil, abandonado hace décadas, es el mejor ejemplo de cómo la falta de regulación amenaza a las comunidades. Ya estamos encima de uno de los relaves de la población que están al lado de la población, el Palomar. Vemos que la distancia con las casas es de, yo diría, alrededor de 100 metros. Esto es polvo, puro polvo que se levanta con el viento. Y todas estas viviendas están construidas al lado, o sea, esta es una de las poblaciones más grandes de Copiapó y están expuestos a este relave que está abandonado, que no tiene ni dueño ni responsable. O sea, esto aquí nadie se hace cargo. Ni el Estado, ni los ex dueños, ni alguna organización X. Esto va a estar así, con las condiciones que tenemos hoy día legales, va a estar aquí para siempre. Y esa gente va a vivir para siempre, y sus hijos y esas casas van a estar siempre expuestas a este peligro de contaminación por metales pesados. Un vuelo sobre la quebrada de Paipote ofrece esta increíble perspectiva de cómo conviven aquí las comunidades y la industria minera. Lo cerca que pueden estar las poblaciones, los barrios y las faenas y depósitos de concentrado o relave. A esa altura se notan también algunos escurrimientos en la torta de la minera Atacama Kosan, que está a 15 kilómetros del pueblo. Desde el aire también se observa con nitidez la huella del aluvión y la amplitud que alcanzó antes de chocar con la defensa, que evidentemente no lo pudo contener. Lo que no debería pasar es volver a construir en lugares que son de peligro. Los cauces vuelven a tomar siempre su cauce natural. Y eso, si se vuelve a repetir, significa que es muy fácil poder determinar dónde pasaron estos aluviones. Obviamente que o no se debe construir o se debe construir en condiciones distintas. Es un hecho de que el agua va a volver a pasar por él.